Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un día bueno y provechoso, y además de ello, un día con un valor y sentido espiritual para nuestras vidas. Baruch Hashem, ya estamos en los días de preparación a la festividad de Pesach, Zman Heiruteinu, el tiempo de nuestra libertad. Y la libertad, todas las libertades, nos traen preguntas determinantes sobre nuestra vida. ¿Qué tan libres somos? ¿Cómo usamos nuestra libertad? Y dentro de ello, el día de hoy vamos a hablar, a estudiar, a compartir un poco un clásico de aquella famosa historia que dice: haz planes y no te preocupes, porque Dios, cuando los tengas terminados, va a comenzar a reírse. El hombre piensa y Dios manifiesta, el hombre piensa y Dios se ríe, cada uno en su idioma. Hoy intentaremos hablar un poco en conjunto de la idea de providencia divina, Ashgaha Pratit, contra libre albedrío. Pues desde una perspectiva muy básica, seguida en los textos, intentaré no introducirme en los ríos de tinta que hay alrededor de este tema. Es decir, nosotros no queremos entrar en este tema, en esta profundidad, en el cual el hombre se quede fuera del contexto. Porque muchas veces cuando estudiamos en la Torá y en cualquier pensamiento y filosofía con cierta profundidad, entonces acabamos estudiando en una forma en que el hombre queda fuera del contexto de la sabiduría. En el lenguaje talmúdico hay una forma muy clásica de decir que el hombre no tiene nada lo que ver con el concepto en sí que estamos discutiendo. En el Talmud se llama Gavra, hombre, ser, pensante, Hefza, concepto. No mezcles al hombre y al concepto, porque talmúdicamente tenemos que hilar fino. Nosotros hoy queremos hablar de una forma muy básica, de la idea en que la providencia divina y el libre albedrío afectan a la persona de forma continua, y la afectación tiene que ver con nosotros mismos, con la forma en que vivimos, la forma en que nos manifestamos, la forma en que queremos, la forma en que discrepamos, la forma en que nos unimos, en que superamos problemas. Elegir o dejarse seguir, ser un pequeño borrego en la manada, que muchas veces no es nada malo, estar cuidado por un pastor y por sus herramientas, los perros que ladran alrededor del rebaño, los sucesos que se ocurren en nuestro universo y nos hacen ir a todos como una manada. Suena mal, pero no siempre es malo. O tener que liderar realmente nuestro camino y llevarnos a nosotros a tomar decisiones continuas. El hombre muchas veces es débil
para poder tomar decisiones. Es débil realmente para poder enfrentarse a cada situación y tener que decidir cómo, cuándo y de qué manera lo va a hacer. Muchas veces el hombre prefiere no ir al restaurante a elegir lo que va a comer, sino que le sirvan una comida que lo alimente, que lo haga sentir bien, que lo reconforte. Comer, bendecir y descansar. En todo ello habitan las enormes y múltiples cantidades de forma en las que nosotros tenemos que tomar decisiones o realmente ser solamente una tuerca más en el plan divino de la creación, donde la cierta complejidad, la cierta contradicción que hay entre libre albedrío y la determinación de Akadosh Baruj Hu, la Ashgajá Pratit, el camino que Akadosh Baruj Hu nos pone en nuestra vida, está determinado de ser de esta manera. Y ya que nosotros queremos hablar desde el hombre, desde la perspectiva nuestra, de nuestro ser, vamos a dejar la pregunta o a situar la pregunta en ¿qué libre albedrío tiene la persona? No cómo elige la persona, sino cuál es el libre albedrío que el hombre, tú y yo, nosotros tenemos cada día y en cada momento. Porque al final de todo, si todo ya fue visto y visionado y tiene un objetivo que lo marcó Dios, ¿qué tan libres realmente somos? ¿Y en qué capacidad está la capacidad nuestra de elegir? En otras palabras, si Akadosh Baruj Hu ya fija una situación que está fija frente a él, entonces no tenemos nosotros ninguna fuerza de elegir distinto, porque Dios ya fijó el camino. Y si no tenemos una elección, si nosotros no podemos elegir, entonces ¿qué responsabilidad tenemos frente a nuestros hechos? Al final estamos haciendo lo que Akadosh Baruj Hu dijo que nosotros haremos. Y por lo tanto, en este espacio viviremos en la forma en que Akadosh Baruj Hu nos permite vivir. Nadie de nosotros pudo imaginar que estaríamos días y días aquí, en nuestros hogares, y el mundo parado como si estuviese en la palanca neutro del coche. Y sin embargo es la voluntad de Hashem. Y lo aceptamos y lo vivimos con alegría de una mejor o peor manera. En algunos momentos nos estresamos. Nuestro día propio tiene picos. Hoy se habla de los picos de la enfermedad y también hay que hablar de los picos que nosotros sentimos. Cuando nosotros sentimos de que ya no podemos más, de que queremos cambiar el rumbo del universo y realmente no nos sentimos capaces de hacerlo. Porque nosotros no estamos en la capacidad de poder tomar esa determinación. Permítanme compartir un texto. En Ilhot Teshuvah, en las leyes de Teshuvah, está escrito en relación a la capacidad que nosotros tenemos de volver al camino de Hashem. Dice, Akadosh Baruj Hu sabe lo que iba a ocurrir y sabe quién va a ser tzadik y quién va a ser rasha. Y si él sabe quién va a ser tzadik y quién va a ser rasha, entonces es imposible que ese tzadik no lo sea y que ese rasha no sea consecuente con el título que se le ha dado. Y entonces, ¿qué capacidad y para qué nosotros hablamos de hacer teshuvah?
Para dar respuesta a esto, para poder hablar con propiedad de la idea de la elección, vamos a ir a buscar dentro del texto de la Torá la primera vez que ocurre una situación en la que se plasma realmente y de forma clara la determinación de Akadosh Baruj Hu que así pasen las cosas. Y aunque a nosotros nos parece que estamos eligiendo de una manera totalmente distinta, o que ellos en el texto, Hashem eligió de una manera totalmente distinta, sin embargo las cosas sucedieron de otra manera. ¿Cuál es la historia? La historia es de Yosef. ¿Recuerdan a Yosef? Yosef y sus hermanos. Yosef sueña que los hermanos y su padre y su madre se van a inclinar, y viene y les cuenta a sus hermanos los sueños de las estrellas que se inclinan frente a él y de los fardos de cereal, de trigo que se aposternan frente a él. Y entonces el padre le hace un kutonet pasim, le hace una bata de color tejelet, de color azul especial, brillante, un royal blue, y les dice al hijo: vístela tú porque yo te quiero mucho, y no lo olvides que yo te quiero mucho. Y los hermanos se encuentran con Yosef en un punto culminante de su vida. Yosef se había quedado en casa y no había salido a trabajar, a buscar comida para el hogar. Se había refugiado en la elección de su padre como preferido. Pero al final del día el padre le dice a Yosef: ve a buscar a tus hermanos. Le da una orden, no le permite no ir. Ve a buscar a dónde están tus hermanos y si ellos están bien. Y Yosef sabe, percibe, siente de que las cosas no irán tal y como deberían ser. Pero aún así le hace caso a su padre y va a buscar a los hermanos. ¿Y qué le dice qué pasa con los hermanos? Los hermanos lo venden a Yosef. Primero lo tiran a un pozo, después uno de los hermanos dice: ¿cómo lo vamos a matar? Vamos a venderlo a una carroza de mercaderes que van hacia Egipto, y que sea lo que tenga que ser. De esta manera no lo hemos matado. Vamos a vamos a engañar a nuestro padre diciendo de que un animal, una bestia, lo comió a Yosef. Vamos a mojar esto en sangre y de esta manera todos estarán para bien. Sin embargo, la historia es de que Yosef llega a Egipto, y cuando llega a Egipto, después de un tiempo, para hacer corta la historia, Yosef se vuelve virrey de Egipto. Y Akadosh Baruj Hu le dice, entre comillas, le dice a los hermanos: esperen, porque ya se van a dar cuenta de cuánto van a necesitar a Yosef. Conocemos la historia. Después los hermanos, cuando hay hambre en Canaán, bajan a Egipto a buscar comida, y después de una historia rocambolesca, romántica, en la cual hay odio, amor, vínculo con los hermanos, furia, pasión, finalmente le dice Yosef a los hermanos: yo soy Yosef, vuestro hermano, que ustedes me vendieron a mí, y aquí estoy yo parado, y ustedes hoy me necesitan. Pero en el fondo, ese momento en el cual el pueblo de Israel comienza su estadía en Egipto y que después los va a llevar a ser esclavos en Egipto, todo eso ya había sido preparado por Akadosh Baruj Hu para que el pueblo de Israel sea esclavo en la tierra de Israel. Y así dice el pasuk:
porque tus descendientes, es un pacto que hizo Akadosh Baruj Hu con Abraham Avinu, y le dice, tus descendientes serán esclavos de los egipcios durante 400 años, y después saldrán con una gran riqueza. Es decir, que ni los hermanos eligieron vender a Yosef, ni Yosef eligió ser virrey. Todo esto ya estaba premeditado por Akadosh Baruj Hu, que le hizo saber a Abraham Avinu en el pacto que hizo con él, tus hijos serán esclavos de Egipto y después saldrán con gran riqueza. Por lo tanto, nadie tenía ninguna elección. ¿Qué responsabilidad podemos pedir de los hermanos de Yosef por haberlo vendido si al final de todo ellos solamente están cumpliendo la predeterminación que Akadosh Baruj Hu fijó, que el pueblo de Israel tenía que llegar a Egipto? Y por lo tanto, ahí están. ¿De qué se los puede culpar? Y de hecho, obviamente que Akadosh Baruj Hu también sabía cuál iba a ser el camino cuando se lo dijo a Abraham Avinu. De hecho, el Midrash dice que Abraham Avinu acepta todo el trato desde el principio con un conocimiento pleno, incluso la idea del sufrimiento de los hijos de Israel lo acepta a cambio de la formación del pueblo de Israel. El Midrash dice que es un volcán que se va calentando como la lava, que va calentando y subiendo de temperatura. También el sufrimiento hace que el pueblo de Israel se una, haga chup chup, que todo hierva de una manera en la cual estemos todos unidos, como en este confinamiento en el cual nos sentimos más cerca de cada uno de todos nosotros y queremos decir, Akadosh Baruj Hu nos está llevando por un camino que solo Él sabe y seguro vale la pena. Porque al final de todo, Ve'acharei gen yitzu birjush gadol. Al final de todo saldremos con birjush, con un gran botín para nosotros. Nuestro pensamiento, obviamente después de estos días, también deberá de cambiar, como también el pueblo de Israel cambió cuando salió de la esclavitud a la libertad. Hay un pasuk en la Torá, en Bamidbar, que Hashem le dice a Moshe, Tzavet bnei Israel ve'amarta alehem, ordénale al pueblo de Israel y diles a ellos que cuando ustedes pasen a la tierra de Canaán, esta es la tierra que van a tener benajalá como herencia. Y el Midrash ahí sobre la perashá de Bamidbar dice que Akadosh Baruj Hu le mostró a Moshe a cada uno y uno, y nuestras generaciones, dónde íbamos a vivir en Israel y cuál es nuestra parte, cuál es nuestra herencia en la tierra de Israel, porque de hecho nosotros sabemos que hay un pacto entre tres dimensiones, de ellas hablamos ayer un poco: la tierra de Israel, Dios de Israel y la Torá de Israel. Moshe Rabbeinu comprendió a Dios de Israel y comprendió la Torá de Israel porque él la transmitió. Pero él le pidió a Akadosh Baruj Hu que quería también ver la corona de la tierra de Israel. Cierto es que Akadosh Baruj Hu no le deja entrar, pero Akadosh Baruj Hu le muestra la dimensión y la herencia que cada uno de nosotros tenemos dentro de la tierra de Israel de una forma fehaciente y real. Y esta realidad incluye en el lenguaje del Midrash Dor vedorshav, cada generación y sus maestros; Dor ushfatav, cada generación y sus jueces; Dor umanigav, cada generación y sus líderes. Y el Midrash acaba con dos palabras: Dor upshav, cada generación y sus malvados; Dor betzadikav, cada generación y sus justos. Es decir, que Akadosh Baruj Hu ya fijó la dimensión en la cual nosotros nos vamos a encontrar de una forma fehaciente. Nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hasta que venga Mashiach y nosotros volvamos a poder ver y visionar ese conocimiento en una forma clara. Y entonces, si es así, y si nosotros también sabemos de que Akadosh Baruj Hu endureció al faraón y no le permitió sacar a los hijos de Israel de Egipto, ¿por qué pecó el faraón? ¿Por qué al faraón se le hace perder toda su
hace perder a todo su pueblo y la fortuna de Egipto? ¿Por qué Hashem lo castigó si él solamente era un instrumento en los pactos y en las promesas y en la dimensión de la creación del pueblo de Israel como pueblo en la salida de la esclavitud a la libertad? ¿Y nosotros? También nos podemos preguntar esto muchas veces de una forma más cercana. Por cierto, en 1960, cuando una mañana se levantó David Ben Gurión y anunció al pueblo de Israel que Adolf Eichmann estaba en las manos del pueblo de Israel. Por cierto, todos los discursos de David Ben Gurión están ahora en la biblioteca pública. Era un gran orador, independientemente de sus pensamientos, con los cuales podemos estar muy de acuerdo y con otros no. Él y Begin, dos grandes oradores de la modernidad, están en internet al alcance de todos. Cuando él dice que Adolf Eichmann está en nuestras manos y que el Satán está bajo las rejas, ocurre una cosa muy interesante, que los defensores, el abogado de Eichmann, un alemán, le reclama al pueblo de Israel y le dice: él no tomó ninguna decisión, él era una simplemente tuerca, era una tuerca en el sistema nazi, él no tomaba ninguna decisión. Y la prueba que le pide al pueblo de Israel es: ustedes creen que Dios ha determinado las cosas, porque esta es vuestra creencia. Es decir, no nada más hay un recuerdo a que nosotros estamos determinados por HaKadosh Baruj Hu en nuestras acciones. Muchas veces, Imach Shemam, también nuestros enemigos nos recuerdan de que nosotros somos el designio de la obra de HaKadosh Baruj Hu, y hay veces tenemos que aceptarla. Podemos quejarnos, obviamente, pero la aceptamos con alegría. Israel tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder contestar por qué realmente Eichmann tomaba decisiones propias, y obviamente que su odio infinito, el haberlo matado, solamente fue habernos manifestado de que hay justicia en el universo, pero para nada es una venganza ni un pago a las heridas que se volvieron a abrir en aquellos momentos, en el año 1960, cuando el pueblo de Israel ya pensaba que muchas de esas heridas empezaban poco a poco a suturar. Volvamos a nuestro tema. Y la verdad es de que para ir en contra del libre albedrío, podríamos encontrar un sinfín de textos en los cuales nosotros vamos a entender que la determinación divina está muy por encima de nuestra capacidad de ser libres y elegir lo que hacemos. Como muchas cosas en los temas más básicos del judaísmo, la dirección y la referencia para poder entender y aclararnos no es otro que Maimónides. Maimónides dice en las leyes de Deot, en las leyes de pensamiento, en el principio de los libros del Yad HaZaká, en el libro que él le llama Madá, ciencia, la ciencia del conocimiento de la Torá y de Hashem, dice: no seas como los tontos del universo, Verrov Golmei Bnei Israel, y como los golem que somos muchas veces dentro del pueblo de Israel. Golem es una persona que no piensa por iniciativa propia, pensando que Dios decreta al hombre desde el principio de su creación y hasta el final de ella si va a ser tzadik o rasha. No es así, dice Maimónides, sino que la persona puede ser tzadik como Moshe o rasha como Yerovam, y la persona tiene elección para ser sabio o tonto, y tener un buen corazón, tener clemencia o ser un desgraciado. Si una persona es avaro o una persona es una persona espléndida. Y así dice Maimónides, así en todos los conocimientos. Nadie nos obliga a ser la forma que somos.
Y es verdad que hay dos cuerdas que nos llevan para un lado y para otro. Estoy leyendo dentro de Maimónides y traduciendo. Pero al final de todo hay una idea que es la que nos va a permitir, una palabra mágica que es lo que nos va a permitir contestar esta contradicción entre el libre albedrío y la determinación divina. Porque dice Maimónides, Irmiau el profeta ya dijo, mi pie lión lo techea raot beatov, de la boca de Dios no salen ni la maldad del hombre ni su bien. Hay maldad en el universo y hay bien en el universo. Pero si nosotros tomamos una palabra que es la palabra, ¿y cuál es? Responsabilidad. En aquellas cosas que nosotros tomamos responsabilidad, nosotros tenemos un libre albedrío absoluto de elegir la forma, el cómo y el cuándo nosotros vamos a hacer. Y es verdad que todo se fijó desde arriba, pero la pregunta es si tú vas a hacer el martillo, que vas a dar un golpe sobre el clavo, o quizá vas a hacerlo a través de una herramienta quirúrgica que ni siquiera necesite golpes, sino que muy poco a poco vas a introducir el clavo en el lugar que tenga que sostener y unir a dos maderas. Es decir, Maimónides dice que en las cosas que nosotros somos capaces de tomar responsabilidad, y la responsabilidad existe ante los ojos y el criterio de la persona, donde hay criterio, nace responsabilidad, y donde hay responsabilidad, el criterio nos obliga. Y por lo tanto, en ello es donde la persona existe. Y si no, dice Maimónides, ¿qué acaso para qué fue dada la Torá sino? ¿Y qué justicia es la que hace Dios cuando se cobra de los malvados y paga a los tzadikim? ¿Que acaso cuando dice que Dios es el juez no hace justicia? Y para que pueda haber juez y justicia, Maimónides dice, no te preocupes entre estos dos lados que tiran la cuerda para un lado y para otro con enorme fortaleza y la tensan, haciendo parecer que es una contradicción insalvable. Maimónides dice, sí, pero junto y dentro de esa tensión está el hombre, que tiene criterio para tomar responsabilidad, y una vez que toma responsabilidad y es consciente de que es responsable de ABC, y cuando es responsable de ABC, no tiene de otra más que ocuparse de ello, y sobre ello hay din, sobre ello hay juicio, y el juicio es un juicio de verdad. De hecho, hay un interesante texto en el Talmud, en el tratado de Nidá. Dice así, estudió Rav Hanina bar Papa, el malaj, el ángel encargado de la concepción y el embarazo, se llama Laila, se llama noche, y toma una gota y la hace mostrar frente a Kadosh Baruj Hu y le dice así, Ribono shel Olam, creador del universo, ¿esta gota qué va a ser? ¿Un hombre fuerte o un hombre débil? ¿Un hombre sabio o un hombre tonto? ¿Rico o pobre? Y la Gemara dice, termina, Rabbi Hanina bar Papa dice, pero no está escrito que el ángel pregunta si va a ser malvado o justo. ¿Por qué dice Rabbi Hanina? Akol bidei shamaim chutz meirat shamaim. Todo está en mano del cielo menos el temor del cielo, que es la gasolina que tiene nuestro criterio para que nosotros tomemos responsabilidad. El temor del cielo y el amor que nosotros manifestamos por Hashem es una cosa que cada uno de nosotros desarrollamos con criterio propio. Y hay personas que son capaces de desarrollar temor, y que de él nazca amor, que es el camino más correcto para que las acciones sean estructuradas en una forma sólida y tengan continuidad y cotidianidad.
En el fondo, lo que nosotros queremos decir, que Akadosh Baruj Hu nos da un espacio, al mismo tiempo que Él conoce lo que vamos a hacer, y al mismo tiempo que Él sabe cuál va a ser nuestra elección. Dios sabe la forma en que nosotros elegimos. Y Dios sabe la forma en la que Él determinó el objetivo del universo. Y por eso decía al principio de esta charla, de que nosotros no estamos hablando del concepto de lo que se llama elegir. Y nosotros no estamos hablando del concepto de lo que se llama determinar y fijar un objetivo. Nosotros estamos hablando de la forma en que esto atañe a nosotros, como personas, a cada uno y uno de nosotros, cómo nosotros estamos parados en esta lucha que hay entre estos dos lados, que a simple vista parece ser que se oponen, pero en el fondo nosotros vivimos dentro de esa axioma, dentro de esa contradicción, y nosotros somos los que hacemos que el resultado final sea principalmente o por nuestra elección o por la determinación de Hashem, que el resultado final Hashem ya lo sabía. En ello no siempre podemos cambiar. Y sobre ello nosotros encontramos un texto fantástico de Rabbi Akiva. Por cierto, Rabbi Akiva es el maestro de las axiomas del judaísmo. Su historia, sus guerras para salir a buscar redimir la tierra de Israel, ir con Bar Kokhba, ir contra los romanos y rebelarse, ir una vez y otra vez en contra del sistema y de todo lo que se pedía hacer de él. Era capaz de rebelarse, pero no nada más rebelarse en el sentido práctico de salir a una guerra. También era capaz de rebelarse en reducir todo nuestro pensamiento en 4 palabras. Y Rabbi Akiva dice así: Akol tzafui, todo está visto, ve'areshut netuná, pero el permiso está dado. Por un lado está todo visto para una sentencia, pero por otro lado está el permiso para que nosotros cambiemos la sentencia. ¿Cómo viven estas dos cosas? Viven en nuestra responsabilidad y en la forma en que nosotros con determinación vayamos a aplicarnos dentro de esta responsabilidad para que seamos nosotros los que llevemos el objetivo que Akadosh Baruj Hu fijó al universo como Akol Tzafui, como que todo está listo para la sentencia, pero no dice quién va a llevar la sentencia. Nosotros elegimos y nosotros vamos a ser quienes vamos a llevar la sentencia de Akadosh Baruj Hu a una realidad, o Akadosh Baruj Hu la va a tener que forzar en la forma en que él lo entiende. Y ahí hay un espacio para el hombre, porque Akadosh Baruj Hu permitió que nosotros estemos aquí, permite y nos da vida y nos da vitalidad y nos da un espacio, y nosotros opinamos y sabemos y discutimos sobre él, sobre su existencia, sobre nuestra libertad y sobre nuestra forma. Y también Akadosh Baruj Hu nos hace recordar. Nosotros ahora nos estamos preparando para la fiesta de Pesach, donde nosotros decimos unas palabras que son constantes. Zikaron le Yetziat Mitzrayim, en memoria a la salida de Egipto, el hombre para poder elegir y que su elección recaiga sobre el dilema de ser responsable o no ser responsable de una acción, tiene que ver con la forma en que él mira la historia del universo, su propia historia, la historia del pueblo de Israel, y él se siente compenetrado, se siente parte de esa historia. Y eso ocurre cuando el hombre se dice: yo soy el que hago recordar y existir el momento de Mitzrayim en nuestra generación. Nosotros vamos a salir de Mitzrayim, del lugar más estrecho a la libertad más amplia, porque nosotros en nuestro sentido vamos a memorar que eso es cierto. Y eso nos va a dar una perspectiva totalmente distinta de lo que nuestra obligación es. Es cierto que está todo servido para sentencia, pero nosotros somos los que vamos a ejecutarla. Y esa ejecución está en nuestra capacidad
de hacerlo, de vivirlo y de sentirlo. Sigamos un poco más. Uno de los comentaristas más importantes sobre el Maimónides se llama el Raabad. Él dice que aunque el hombre siempre tiene la capacidad de hacer, de elegir, ya que el hombre también tiene la capacidad de volver, de hacer teshuvá, y volver al momento que se revela como antes de haber hecho una acción equivocada. Cuando una persona hace teshuvá, es decir, que le quitan la responsabilidad de la acción realizada, y por lo tanto, Maimónides, Rabat dice, si somos capaces de volver a antes de nuestra acción, tenemos que tener como conocimiento que el conocimiento de Dios no es un decreto. El conocimiento de Dios es la opción de nosotros a unirnos a su conocimiento para que esto sea una realidad. Es decir, va un poquito más allá que lo que Maimónides nos decía antes. Maimónides nos dice que nosotros decidimos a través de nuestra responsabilidad. Rabat nos dice algo mayor, que el conocimiento de Hashem no tiene un objetivo estructurado. Es solamente un conocimiento como el conocimiento que nosotros tenemos. Como que si nosotros sabemos que nos duele la cabeza y sabemos de que hay dos medicinas, hay ibuprofeno y hay paracetamol. Ahora el ibuprofeno no se toma, dicen que no sirve para estos días. Y entonces tenemos una forma de elegir. Elegimos con qué nos vamos a curar, con ibuprofeno o con paracetamol. O quizás nos vamos a curar con una medicina alternativa. Sabemos de que nos duele la cabeza, pero somos nosotros los que vamos a elegir cómo vamos a mitigar ese dolor. Es decir, no es nada más como Maimónides que nos los deja en nuestra responsabilidad y en la forma en que nosotros elegimos un valor no tangible sobre nuestra vida para nuestra elección. Rabat nos dice, el valor que nosotros vamos a elegir es tangible, porque ese valor Dios nunca lo decidió por nosotros. Y dentro de toda esta elección, en la cual nosotros decimos las palabras de Rabbi Akiva, que Akol Tzafui Vereshut Netuna, que todo está dado para sentencia, pero el permiso también se dio para nosotros. Quiero acotar una idea que es principalmente la idea que une a la persona con su elección. Cuando una persona elige y elige bien, entonces la tendencia de la persona es de que él piensa, yo pienso, todos tenemos una tendencia a pensar, yo elegí bien porque yo conozco la situación, la realidad. Yo gané dinero en la bolsa porque yo conozco los indicadores y conozco el momento para comprar en una forma en la que me hace ganar dinero. Es decir, el hombre cuando elige para bien, y que Dios siempre nos permite elegir para bien, en esa elección, cuando elegimos para bien, casi no necesitamos socios. Somos nosotros. Le agradecemos a Hashem, pero en nuestro agradecimiento no decimos es Hashem el que me ayudó a elegir. Es el conocimiento. Yo estudié 15 años en la mejor universidad del mundo donde estudié economía y management y todo esto. Entonces sé hacer un plan de negocios y este plan de negocios lo hago en un método bueno y por lo tanto va a tener éxito. Es 1 más 1 es 2 y 2 más 2 son 4 y todo es exponencial. ¿Cuándo es cuando nosotros empezamos a preguntarnos si nuestra elección es una elección verdadera? Cuando las cosas no nos salen tan bien como nosotros queremos. Y entonces, nosotros decimos, Akadosh Baruj Hu me dejó elegir. Y en mi elección he hecho no lo que Él me decía que yo haga. Muchas veces es en un lenguaje
No peyorativo lo quiero decir, pero muchas veces decimos, yo soy judío a mi manera porque Dios me permitió. Yo estoy cumpliendo la palabra que Dios dijo. Dios me dijo que yo elija y por lo tanto yo elegí hacer y vivir de una manera distinta a la que Él me recomendó en la Torá. Y sobre eso quiero detenerme un momento. El pasuk dice, Velo irani Adam vachai. No hay hombre que pueda verme y percibirme, verme, sentirme, vachai y vivir. En la vivencia de la persona, nosotros, en la vivencia positiva, nos vemos a nosotros. Y en la vivencia negativa, levantamos los ojos y le pedimos a Kadosh Baruj Hu, ayúdanos. Pero no es porque nosotros seamos malos, es porque esa es la naturaleza que Kadosh Baruj Hu introdujo en el mundo. El bien lo conocemos de una manera racional y el mal lo conocemos solamente de una manera emocional. Cuando alguien dice matar, ¡uy! ¿Quién va a matar? Matar es asesino, es algo muy malo, nos alejamos de él inmediatamente. Es solamente emociones, no hay conocimiento en el mal, porque cuando de verdad sabemos lo que es malo, racionalmente y humanamente y como un caballero damos un paso para atrás, hacemos teshuvá y recomponemos nuestro camino. Akadosh Baruj Hu nos dice, no hay nadie que me va a ver a mí y va a vivir. Cuando nosotros vemos a Akadosh Baruj Hu y lo percibimos muchas veces, es porque nos encontramos en un camino en que nosotros estamos ocupándonos del mal. Y nuestra ocupación en el mal no permite a nosotros, a través de nuestro sistema sensorial y de conocimiento, percibir que estamos equivocados hasta el resultado final, hasta que ya hemos metido la pata. Y entonces ya no somos capaces de ver a Kadosh Baruj Hu. Ya nos vemos a nosotros como, entre comillas, pecadores, como gente infiel a Hashem, y como tales nos sentimos débiles y no somos capaces de ver la divinidad. Akadosh Baruj Hu justamente nos da un mensaje. En la elección está la capacidad del hombre de ver a Akadosh Baruj Hu, justamente también en los momentos más negativos y de mayor necesidad. Y no te hagas la pregunta, ayer yo no me acordé de Akadosh Baruj Hu, ni siquiera me acordaba de cómo era, hace 2 años que no abría mi libro de Salmo y ahora lo estoy abriendo cada 10 minutos. Cierto, pero eso es lo que quiere Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu envía una vitamina negativa, entre comillas, al mundo para que nosotros despertamos y vivamos y vivenciamos y levantemos y transformemos ese mal a un mundo de bondad. Y en ello es lo que el Naví, el profeta, nos dice: Ki lo machshevotai machshevotechem. No mi pensamiento es vuestro pensamiento. Velo darkeichem darajai. Y no mi camino es vuestro camino. Es decir, nosotros en verdad somos capaces de unirnos a Kadosh Baruj Hu siempre de una forma natural a través del camino de benevolencia. Pero Kadosh Baruj Hu nos dice, para que la benevolencia exista, tiene que haber una confrontación a esta benevolencia. Y la confrontación a esta benevolencia muchas veces es el camino del mal que nosotros no conocemos porque somos buenas personas. Y solamente nos damos cuenta de que nos hemos equivocado cuando ya hemos metido el pie hasta el final. Y entonces, para que nosotros podamos cambiar la situación, realmente tenemos que pensar que el camino que nos pone a Kadosh Baruj Hu no es un camino humano. Es un camino en que está abierto siempre en una dualidad, donde el hombre puede vivir con los objetivos de Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu sabe lo que nos va a pasar de forma tácita, real, pero nos da a nosotros la oportunidad de ser el que acerca el conocimiento de Hashem a nuestra propia realidad. Y en el camino, muchas veces, podemos no encontrar a Akadosh Baruj Hu, podemos sentirnos de que no lo vemos a Akadosh Baruj Hu, de que no está cerca de nosotros, pero en verdad lo está. Toda esta paradoja, toda esta axioma, donde nosotros podemos ver contradicciones entre el querer y el poder, entre el poder y el querer de Akadosh Baruj Hu y de nosotros mismos como seres creados a imagen y semejanza de Él, solamente ocurren en nuestra lógica.
Pero en el pensamiento de Akadosh Baruj Hu no hay contradicción. En el pensamiento de Akadosh Baruj Hu, nuestra elección y su objetivo se dan en el mismo momento. No hay una contradicción en el tiempo, ni hay una contradicción en el espacio, ni hay una contradicción en el pensamiento. Todo puede ocurrir en el mismo momento, el bien y el mal, y lo blanco y lo negro, y las contradicciones y los axiomas, y las metáforas más lejanas a nuestra realidad convertirse en una caricatura de nosotros mismos, porque en Akadosh Baruj Hu no hay contradicciones. Ese es el principio del infinito. El infinito no es la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta que lleguemos al infinito. El infinito empieza antes de que nosotros empecemos a contar. Porque nosotros al infinito no podemos llegar con nuestra cuenta de números naturales. Y tampoco a Dios podemos llegar con nuestra cuenta de expresión y lenguaje natural. Su camino no es nuestro camino, pero Akadosh Baruj Hu nos permite percibir y sentir que nosotros somos parte de esta gran obra, su elección, y nos da la oportunidad de esa manera de transformar al mundo y hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo más sano, un mundo más feliz. Y Akadosh Baruj Hu nos permita ver el resultado de nuestras acciones, y como dice la Mishnah, que el resultado mayor y mejor para nuestras acciones es la oportunidad de ver que de una cosa buena que hemos hecho, el resultado es tener la oportunidad de hacer una cosa aún mucho mejor. Buenas noches y hasta mañana.